Mis padres me dijeron que el mejor regalo para la boda de mi hermano era desaparecer. No discutí, solo les di el regalo que querían. Vacié la cuenta bancaria familiar que yo multipliqué. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aroma a café tostado de Chiapas, con sus notas a chocolate y tierra, se mezclaba con el perfume dulce y mantecoso de la panadería francesa recién horneada, llenando cada rincón de la cafetería en el corazón de Polanco. Era un murmullo constante de conversaciones elegantes en varios idiomas, el tintineo de tazas de porcelana contra platos de cerámica, y el suave jazz que flotaba desde altavoces ocultos como una banda sonora para los ricos y exitosos. Este era mi territorio, un oasis de calma predecible y lógica en medio del vibrante y a menudo ilógico caos de la Ciudad de México. Aquí, las variables eran controlables, el amargor del café, la dulzura del pan, el rendimiento en tiempo real de mis inversiones en la pantalla de mi teléfono. Pero toda esa calma controlada, todo ese orden cuidadosamente construido, se evaporó en el instante en que vi a mi hermano, Leonardo, atravesar la puerta de cristal. Su sonrisa era una valla publicitaria, demasiado amplia, demasiado blanca, diseñada para vender una confianza que no poseía. Su traje italiano, de una marca reconocible al instante, estaba 1 milímetro demasiado ajustado sobre sus hombros, un intento de proyectar un poder que aún no había ganado orgánicamente. Su confianza, como siempre, era un disfraz mal confeccionado, y yo, su hermana menor, la analista de datos, era la única que parecía notar las costuras deshilachadas. Se dejó caer en la silla de diseño frente a mí, pidiendo un espresso doble al mesero con un gesto de la mano, como si estuviera cerrando un trato millonario en la bolsa en lugar de preparándose para pedir dinero. ¿Cómo estás, hermanita? ¿Siempre ocupada contando tus moneditas virtuales? Forcé una sonrisa que no llegó a mis ojos. Hola, Leo. Ocupada construyendo futuros, algo que requiere más que solo contar. ¿A qué debo el honor? Rara vez te aventuras por este lado de la ciudad. Creí que preferías los restaurantes con más ostentación. Él se rió, una risa hueca, un sonido de percusión que no contenía alegría. Sus ojos, noté con mi habitual análisis rápido, se movían con un nerviosismo casi imperceptible. Un tic en su párpado derecho. Un tamborileo incesante de sus dedos sobre la mesa de mármol. Delataban una ansiedad que su postura arrogantemente reclinada intentaba desesperadamente ocultar. Empezó con la charla de siempre, un monólogo ensayado sobre su vida perfecta, la boda, lo increíblemente hermosa que era Isidora, lo poderosa y conectada que era su familia, los de la Vega. Hablaba de ellos no como su futura familia, sino como un activo estratégico que finalmente había logrado adquirir, un salvavidas de oro macizo. La boda va a ser el evento del año, Ximena. Tienes que verlo. El padre de Isi, el señor de la Vega, y yo, bueno, estamos hablando de cosas grandes. Proyectos que van a cambiar el juego. Ya sabes, ligas mayores. Entrar en el círculo. Asentí lentamente, dejando que sus palabras fluyeran a mi alrededor sin afectarme. Eran datos, y los datos a menudo mienten sin el contexto adecuado. Me alegro por ti, Leo. Parece que todo va según tu plan. Sí, bueno, se aclaró la garganta, y supe que el verdadero propósito de la reunión estaba a punto de emerger del mar de fanfarronería. Sacó una tableta de su portafolio de cuero, la deslizó sobre la mesa con un movimiento estudiado. Mira esto. Una oportunidad de inversión. Bienes raíces de ultra lujo en Tulum. El señor de la Vega me dio el dato. Es oro puro, garantizado. Pero necesito liquidez, y rápido. Observé el prospecto digital. Era una obra de arte del marketing, videos aéreos con drones sobrevolando playas turquesas, renders de condominios con piscinas infinitas que se fundían con el mar, testimonios de celebridades falsas que juraban que era el paraíso en la tierra. Pero para mi ojo entrenado,
para la mente que veía hojas de cálculo en lugar de puestas de sol, era un desastre de libro de texto. Los números no cuadraban, las proyecciones de retorno de inversión eran absurdamente optimistas, y el nombre del desarrollador principal me encendió una sirena de alarma en la cabeza. Con una búsqueda rápida y discreta en mi teléfono bajo la mesa, mis sospechas se confirmaron. 3 demandas activas por fraude y un historial de proyectos inconclusos que salpicaban la Riviera Maya como cicatrices. ¿Cuánto necesitas?, pregunté, mi voz plana, aunque ya había calculado la cifra basándome en la magnitud de su desesperación y el tamaño del agujero que probablemente intentaba tapar. 5 millones, dijo, como si pidiera la hora. De pesos. Un préstamo. Para la familia. Te lo devolveré con intereses generosos en cuanto cerremos el trato. Será nuestro pequeño secreto. Lo miré fijamente, a través de la mesa, a través de los años. Vi al niño de 10 años que rompió la bicicleta que me habían regalado por mi cumpleaños y que luego lloró hasta que mis padres me obligaron a decir que había sido mi culpa para no hacerlo sentir mal. Vi al adolescente que culpaba a sus maestros por sus malas calificaciones, nunca a su falta de esfuerzo. Vi al hombre que nunca había asumido la responsabilidad de una sola mala decisión en su vida, siempre encontrando a alguien más a quien culpar, a menudo a mí. No, dije, mi voz tranquila pero con el peso del acero. Su sonrisa de vendedor se congeló, se resquebrajó y luego se desvaneció. ¿Qué? Dije que no, Leo. Este proyecto es humo. Las cifras están infladas, el mercado está sobresaturado y la empresa desarrolladora es un nido de ratas. Estás a punto de tirar el dinero a un pozo sin fondo. Su rostro se enrojeció, una marea de ira subiendo por su cuello. ¿Y tú qué sabes? Esto no es uno de tus jueguitos en la computadora. Esto es el mundo real, Ximena. Es una oportunidad que me dio mi futuro suegro. Por eso mismo deberías tener más cuidado, repliqué, manteniendo el contacto visual, sin retroceder. Un hombre como Ricardo de la Vega no regala oportunidades, las usa como pruebas. Espera ver si eres lo suficientemente inteligente para detectar una mala inversión, o lo suficientemente tonto para caer en ella. Si fracasas, le demostrarás que no eres digno de su confianza ni de su hija. No voy a financiar tu fracaso, Leo. Y ciertamente no voy a prestarte dinero que sé, con un 100% de certeza estadística, que nunca me devolverás. Se levantó de golpe, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de baldosas. La gente en las mesas cercanas se giró para mirar, susurrando. Siempre ha sido así, Ximena, siseó, su voz baja y llena de un veneno que había estado destilando durante años. Fría. Calculadora. Egoísta. Tienes todo ese dinero y no sabes hacer nada más que mirarlo, protegerlo como un dragón. Pero ya verás. Hay cosas que tu dinero no puede comprar. Hay puertas que nunca podrás abrir. Se dio la vuelta y salió de la cafetería, dejando la cuenta sin pagar y una corriente de aire helado a su paso. Me quedé allí, mirando su silla vacía, el espresso doble intacto y enfriándose. Tenía razón en una cosa. Había puertas que mi dinero no podía abrir. La puerta del amor y la aceptación de mi propia familia era una de ellas. Y esa tarde, sin saberlo, él acababa de darme la llave para cerrarla con llave, con cadenas y barricadas, para siempre. Una semana después de la debacle en la cafetería, el aire en la casa de mis padres en Coyoacán estaba tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La negativa de mi préstamo a Leonardo no había sido un asunto privado, pues se había convertido en una ofensa familiar, un acto de traición que resonaba en cada silencio incómodo. La decepción flotaba en el ambiente como un perfume rancio, impregnando los muebles antiguos de caoba y los retratos familiares que colgaban en las paredes, sonrisas congeladas de un pasado que quizás nunca fue tan feliz como aparentaba. Mi madre, Regina, me sirvió una porción de lomo en salsa de ciruela con una sonrisa tensa, una obra de arte de la represión social que había perfeccionado durante 40 años de matrimonio. La familia debe apoyarse mutuamente, Ximena, dijo, su voz con un tono de reproche suave, como si me estuviera enseñando una lección de catecismo. En las buenas y en las malas. Especialmente cuando uno de los nuestros está a punto de dar un paso tan importante para todos nosotros.
Mi padre, Arturo, asintió con la cabeza desde la cabecera de la mesa, con el ceño fruncido y la mirada fija en su plato. Un hombre necesita apoyo para construir un imperio. Tu hermano tiene grandes planes, grandes visiones. Requiere capital de riesgo, no escepticismo. Lo que Leo propuso no era capital de riesgo, papá. Era un suicidio financiero, respondí con calma, cortando mi carne con una precisión que no sentía. Mi pulso era un tambor constante en mis oídos. Leonardo, sentado frente a mí, permaneció en silencio, adoptando la expresión de un mártir, un genio incomprendido cuya visión había sido aplastada por mi lógica fría y mi falta de fe. Su silencio era más ruidoso que cualquier grito, o era una acusación constante que mis padres aceptaban sin cuestionar, una nube de victimismo que lo envolvía. La conversación, inevitablemente, giró hacia el único tema que parecía importarles, la boda. Hacia los de la Vega. Hacia la importancia de la imagen, del estatus, del, ¿qué dirán?, ese Dios invisible al que mi familia le rendía culto todos los días. Mi madre recitaba la lista de invitados como si leyera las sagradas escrituras, senadores, jueces, empresarios multimillonarios con apellidos que eran, en sí mismos, una forma de moneda. Cada nombre era una victoria, una confirmación de que ellos, los Moretti, finalmente habían llegado. Fue mi padre quien finalmente pronunció la sentencia. Dejó los cubiertos a cada lado de su plato con un clic deliberado, un gesto que desde mi infancia siempre había precedido a una declaración importante, a un veredicto inapelable. Ximena, comenzó, su voz grave y solemne, como si estuviera en un tribunal en lugar de en su propio comedor. Hemos estado pensando mucho en esto. Tu madre y yo. Y Leonardo. Sentí un nudo de hielo formarse en mi estómago. No era el frío de la sorpresa, sino el de la resignación. Sabía que algo así venía. Era la consecuencia lógica de mi desafío. En nuestra familia, la desobediencia nunca quedaba sin castigo. La familia de la Vega es, tradicional, continuó Regina, tomando el relevo con la habilidad de un relevista olímpico. Son gente de abolengo, de negocios serios. Abogados, médicos, empresarios con apellidos que pesan en la historia de este país. ¿Y tu trabajo? Es maravilloso, querida, por supuesto, pero es complicado de explicar. Es abstracto, digital. No es algo que puedan tocar o entender. Es un espectáculo de humo en una computadora, escupió Leonardo, rompiendo su silencio calculado, sus palabras goteando desdén. Nadie lo entiende. Van a pensar que eres una especie de apostadora de Las Vegas o algo peor, una especuladora. No da prestigio. No es eso, dijo mi padre rápidamente, aunque sus ojos decían que sí lo era. Es solo que, tu presencia podría generar preguntas incómodas. Podría crear una distracción. No queremos que nada, absolutamente nada, opaque el gran día de tu hermano. El día que asegurará el futuro de esta familia. Esperé, sin respirar, a que llegara el golpe final. Mi corazón no latía, simplemente vibraba, un diapasón afinado con la frecuencia de la traición. Así que, concluyó Arturo, mirándome con una expresión que suplicaba comprensión para su propia crueldad, una mirada que pedía mi absolución antes incluso de cometer el pecado. Después de considerarlo todo, hemos llegado a la conclusión de que el mejor regalo de bodas, el más significativo que podrías darle a tu hermano y a esta familia, es que desaparezcas. Desaparecer. La palabra resonó en el silencio del comedor, absorbiendo todo el aire. No era una sugerencia. Era una orden. Un exilio. Una aniquilación. Mi madre añadió el toque final, la caricia antes de la ejecución, su voz suave como el veneno. Solo por el día de la boda, por supuesto, cariño. Puedes decir que tienes un viaje de trabajo urgente a Nueva York o a Londres. Sería lo mejor para todos. Un pequeño sacrificio por el bien mayor. Los miré a los tres, uno por uno. A mi padre, cuya inseguridad ante mi éxito incomprensible lo hacía cruel. A mi madre, cuya obsesión por el estatus social la hacía cómplice y verdugo. Y a mi hermano, cuyo egoísmo, cobardía y desesperación lo convertían en un monstruo. Y en ese instante,
lo entendí con una claridad devastadora. No se trataba de su vergüenza. Se trataba de mi castigo. El castigo por no darles el dinero. El castigo por ser diferente. El castigo por ser yo. Asentí lentamente, una inclinación de cabeza casi imperceptible. Está bien, dije, mi voz saliendo como un susurro hueco. Como quieran. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi oficina en casa, el skyline de la Ciudad de México extendiéndose ante mí como un circuito electrónico indiferente. Las palabras de mi hermano en la cafetería, la desesperación en los ojos de mis padres, la urgencia, todo encajaba de una manera horrible. No era solo la negativa del préstamo. Había algo más. Algo que olía a podrido, a pánico. Y así, con el corazón hecho pedazos pero la mente más afilada y fría que nunca, hice lo que mejor sabía hacer, investigar. No hackeé nada. No rompí ninguna ley. Simplemente usé las herramientas de mi oficio. Accedí a bases de datos públicas, a registros mercantiles, a informes de crédito corporativos. Hice llamadas discretas a contactos en el sector financiero, formulando preguntas hipotéticas sobre empresas de importación con flujos de caja irregulares. Crucé datos. Analicé patrones. Fue como seguir un rastro de migas de pan envenenadas a través de un bosque oscuro. Durante años, había ignorado las señales de alarma, atribuyéndolas a la incompetencia de Leonardo, no a su malicia. Los informes financieros sospechosamente perfectos de su pequeña empresa. Sus gastos extravagantes. La forma en que siempre necesitaba inyecciones de capital de nuestros padres, que yo, indirectamente, financiaba. Al amanecer, la horrible verdad estaba expuesta en la pantalla de mi computadora, clara e innegable en una serie de hojas de cálculo y diagramas de flujo. La empresa de Leonardo no estaba al borde de la quiebra. Estaba hueca. Él la había estado desangrando sistemáticamente durante años, desviando fondos a cuentas personales para financiar su estilo de vida. La deuda era masiva. Y lo peor de todo, había una serie de transferencias trianguladas a empresas fantasma, que apuntaban directamente a un desfalco a gran escala. Estaba a semanas, quizás días, de que sus socios minoritarios se dieran cuenta y presentaran cargos criminales. La boda no era un trampolín social. Era una coartada. Un salvavidas. Casarse con Isidora de la Vega no solo le daría el dinero para tapar el agujero, le daría el manto protector del apellido de su familia, la influencia política de su padre, el poder para enterrar sus crímenes bajo capas de abogados y tecnicismos. Me recliné en mi silla, el frío de la verdad recorriendo mis venas. La habitación estaba oscura, excepto por el brillo de la pantalla que mostraba la traición absoluta de mi familia. No solo me estaban exiliando para salvar las apariencias. Me estaban sacrificando para proteger a un criminal. Estaban dispuestos a tirar mi vida por la borda para salvar la suya. Y en ese momento, el dolor se transformó. Se endureció. Se calcinó hasta convertirse en acero. Mi plan ya no era sobre el dinero. Ya no era sobre la venganza. Era sobre la justicia. Y la justicia, descubrí esa noche, a veces requiere una crueldad exquisita y una precisión quirúrgica. La mañana siguiente, el sol que entraba por mi ventana panorámica parecía burlarse de la oscuridad que se había asentado en mi alma. Pero no había tiempo para el luto. El dolor era un lujo que no podía permitirme, la justicia, una necesidad imperiosa. Transformé mi oficina en casa, con su vista de águila sobre la ciudad, en un cuarto de guerra. En la pizarra blanca de cristal donde normalmente trazaba algoritmos de inversión y proyecciones de mercado, esbocé un nuevo tipo de estrategia. Una liquidación total. El nombre en clave era simple, irónico y brutal, el regalo. Mi primer movimiento fue financiero, una ofensiva relámpago en el territorio que mejor conocía. Entré en la cuenta de inversión familiar, esa que yo había nutrido desde unos modestos ahorros hasta convertirla en una pequeña fortuna de más de 15 millones de pesos. No fue un simple acto de retirar fondos. Fue una operación quirúrgica, ejecutada con la frialdad de un cirujano y la precisión de un francotirador. Durante horas,
ejecuté ventas estratégicas en mercados internacionales, moví activos entre diferentes divisas para aprovechar los tipos de cambio y liquidé posiciones de alto riesgo de una manera que maximizaba el retorno y minimizaba las señales de alarma para cualquier observador casual. Era un ballet de números, frío y despiadado. Mi segundo movimiento fue logístico. Llamé a la mejor agente inmobiliaria de lujo de la ciudad, una mujer conocida por su discreción y su velocidad. Quiero una venta privada para mi penthouse, le dije, mi voz desprovista de cualquier emoción. Rápida. Discreta. Acepto ofertas en efectivo. Tienes 10 días para traerme un comprador serio. Colgué antes de que pudiera hacerme las inevitables preguntas personales. El santuario que había construido se convertiría en mi primera pieza de artillería. El plan avanzaba con una eficiencia mecánica, pero la máquina se detuvo abruptamente una tarde. Estaba clasificando años de recuerdos, decidiendo qué se quedaba y qué se convertía en cenizas, cuando mis manos encontraron una pequeña caja de madera de olivo. Dentro, debajo de un montón de baratijas de la infancia, había una fotografía descolorida por el sol. Acapulco, 1999. Yo, con 7 años, con un traje de baño de flores demasiado grande y una sonrisa sin dientes, montaba triunfalmente en los hombros de un Leonardo de 11 años. Ambos reíamos a carcajadas, con el sol poniente pintando el cielo de naranja y morado detrás de nosotros, un momento perfecto congelado en el tiempo. Recordé ese día. La sal en el aire, el sonido rítmico de las olas, la sensación de seguridad absoluta en los hombros de mi hermano mayor, como si estuviera en la cima del mundo. Antes de la envidia, antes de la amargura, antes de que el mundo nos enseñara a competir en lugar de a querernos, a medir nuestro valor en logros y no en afecto. Un sollozo seco, un sonido áspero y doloroso, escapó de mi garganta. Me senté en el suelo de mármol frío, rodeada de cajas a medio llenar que parecían ataúdes de mi vida pasada, y por primera vez desde la cena, mi determinación de acero flaqueó. La fotografía temblaba en mi mano. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente valía la pena? Destruir a mi hermano, destrozar a mis padres, convertirme en el monstruo que ellos creían que era. Por un instante, solo un instante, quise llamarles. Quise gritar, llorar, suplicarles que vieran el abismo al que nos estábamos asomando. Quise volver a ser esa niña de 7 años que creía que su hermano podía sostener el mundo. Fue entonces cuando sonó mi teléfono, su vibración un latigazo en el silencio. En la pantalla, el nombre, mamá. Mi corazón dio un vuelco. Quizás era una señal. Quizás se habían arrepentido. Quizás el amor, después de todo, podía ganar. Contesté, mi voz un hilo tembloroso. Hola. Ximena, querida, dijo mi madre, su voz melosa y artificial como el edulcorante. Solo llamaba para recordarte algo. He estado hablando con tu tía Adela y con tus primas. Cuando hables con ellas, recuerda mostrarte un poco triste, ¿de acuerdo? Di que es un proyecto ineludible en el extranjero que te rompe el corazón perderte. Tienes que hacer que la historia sea creíble, que suene convincente. No quiero que nadie sospeche nada. Es muy importante que interpretes bien tu papel. La línea se quedó en silencio, pero yo podía oír el estruendo de mi corazón rompiéndose. Interpretar mi papel. Hacer que la historia fuera creíble. No había remordimiento. No había amor. Solo había manipulación. El control de la narrativa. La protección de la gran mentira. Entendido, mamá, dije, y me sorprendió la frialdad de mi propia voz, como si el hielo de mis venas se hubiera solidificado en mis cuerdas vocales. No te preocupes. Interpretaré mi papel a la perfección. Colgué el teléfono. Lentamente, metódicamente, tomé la fotografía de Acapulco y la coloqué boca abajo en el fondo de la caja. Cerré la tapa con un clic definitivo. La niña de la foto había muerto esa noche en la mesa del comedor. Y la mujer que se levantó del suelo no tenía nada más que perder, y un mundo entero que reclamar. El regalo que les iba a dar ya no sería solo justo. Sería inolvidable. La llamada de mi madre fue el catalizador final,
el golpe de adrenalina que necesitaba para disipar cualquier sombra de duda. El interruptor que apagó la emoción y encendió la pura y helada estrategia. A partir de ese momento, cada acción fue calculada, cada movimiento una pieza en un tablero de ajedrez que solo yo podía ver, y donde yo jugaba con las piezas blancas y negras. El día siguiente, la trampa fue puesta en marcha. Regina, mi madre, apareció en mi puerta sin previo aviso, una visita sorpresa, para asegurarse de que su peón seguía dócilmente en su sitio. Yo la esperaba. La había estado esperando. Justo en ese momento, estaba en medio de una reunión con mi agente inmobiliaria, Sofía, firmando los papeles preliminares de la venta del penthouse. El plan era arriesgado, pero necesario. El timbre sonó, y mi corazón dio un salto, pero mi rostro permaneció impasible como el de un jugador de póker. Un segundo, Sofía, le dije a la agente, mi voz un susurro controlado. Ve a mi estudio, por favor. Cierra la puerta y no hagas ni un solo ruido. Abrí la puerta con una sonrisa ensayada, la misma que usaba en reuniones de negocios hostiles. Mamá. ¡Qué sorpresa! No te esperaba. Solo pasaba por aquí, dijo, entrando y examinando el apartamento con ojos de halcón, buscando cualquier señal de rebelión. ¿Quién es tu amiga? Sofía. Una colega de la universidad. Está de paso por la ciudad, mentí sin pestañear. Está en una llamada de trabajo muy importante en el estudio, no podemos molestarla. Mi madre asintió, satisfecha con la explicación. Su verdadera misión era otra, reforzar las paredes de mi prisión. Empezó a pasearse por el salón, tocando mis muebles, admirando la vista que pronto dejaría de ser mía. Es una lástima que tengas que vender este lugar algún día, dijo casualmente, una puya envenenada. Tu padre y yo siempre pensamos que sería el nido de amor perfecto para ti, cuando finalmente encuentres a alguien adecuado, claro. Era una estocada, una de sus especialidades. Recordarme que, a sus ojos, todo mi éxito profesional era incompleto sin la validación de un hombre. No tengo planes de vender, mamá, respondí, saboreando la amarga ironía. La conversación fue una danza peligrosa sobre un campo de minas. Ella intentaba sonsacarme información sobre mi viaje de trabajo, sugiriendo destinos, pidiendo detalles del proyecto. Yo le daba respuestas vagas y creíbles, construyendo una narrativa falsa con la misma habilidad con la que construía un portafolio de inversiones. Sentía la presencia de Sofía en el estudio, conteniendo la respiración. El más mínimo sonido, un estornudo, la vibración de un teléfono, podría haberlo arruinado todo. Después de 20 minutos de tortura cortés, mi madre finalmente se fue, convencida de que tenía la situación bajo control, de que su hija obediente cumpliría su papel. Cerré la puerta y me apoyé en ella, exhalando el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sofía salió del estudio, con los ojos muy abiertos. Tu familia es intensa, fue todo lo que dijo. No tienes ni idea, respondí con una sonrisa cansada. Mi siguiente parada fue un café discreto en la Condesa para encontrarme con la única persona en mi familia que era un aliado, no un adversario, mi tío Bruno, el hermano menor de mi padre. Él era el cisne negro de la familia, un ingeniero brillante y un hombre de principios que siempre había valorado mi mente por encima de mi género. Le expliqué una versión editada de la verdad. No mencioné el desfalco, no todavía. El peso de esa revelación era demasiado grande. Solo le dije que necesitaba tomar distancia de la familia por decisiones que habían tomado y que amenazaban mi bienestar físico y mental. Le dije que necesitaba proteger mis activos y mi futuro de su mala gestión. Él escuchó en silencio, sus eyes inteligentes nunca dejaron los míos. No me juzgó. No me cuestionó. Vio el dolor detrás de mi fachada de frialdad. Cuando terminé, simplemente asintió. Haces bien, Ximena. Siempre supe que eras la más fuerte de todos nosotros. Y la más inteligente. Era solo cuestión de tiempo que te dieras cuenta de que la jaula, aunque fuera de oro, seguía siendo una jaula. Le entregué un sobre grueso y sellado. Tío, aquí hay copias de todos mis estados de cuenta, mis registros de inversión,
pruebas irrefutables de que cada centavo de esa fortuna lo construí yo. Guárdalo en tu caja fuerte. Es mi testimonio. Luego, le di una memoria USB, pequeña y negra. Y esto, es diferente. Es una póliza de seguro. Contiene información muy sensible sobre los negocios de Leonardo. Es la razón por la que necesitan tanto esta boda. Quiero que la guardes. No la abras. Pero si algo me pasa, o si yo te doy la señal, quiero que te asegures de que llegue a las manos adecuadas. ¿Entendido? Mi tío Bruno tomó la memoria USB, su expresión se volvió sombría. Entendió la gravedad de mi petición sin necesidad de más detalles. Considera este banco cerrado, sobrina, dijo, guardando todo en su maletín. Nadie obtendrá nada de mí hasta que tú lo digas. Al salir del café, me sentí más ligera. Había asegurado mis flancos. Había plantado la semilla de la verdad. Ahora, solo tenía que esperar pacientemente a que floreciera en el jardín del caos más absoluto. La trampa estaba lista. Los últimos días en México fueron un borrón de actividad frenética y controlada, un torbellino silencioso dentro de las paredes de mi penthouse ahora cavernoso. La venta se cerró en un tiempo récord, una transacción millonaria completada con la frialdad de comprar un café. El dinero fue transferido a una red de cuentas seguras en el extranjero, un laberinto digital que solo yo podía navegar. Los muebles de diseño, que mi madre tanto había presumido a sus amigas, fueron recogidos por una casa de subastas. Mis pertenencias personales, todo lo que quedaba de 30 años de vida, se redujeron a 2 maletas que esperaban junto a la puerta como centinelas. Vivía entre ecos en el espacio que una vez llamé hogar. Mi padre llamó, su voz teñida de una falsa jovialidad, para pedirme un adelanto de 5 millones de pesos para cubrir algunos gastos imprevistos de última hora para la boda. Era el dinero que Leonardo había intentado sacarme. La audacia, la desvergüenza, era asombrosa. Rechacé la petición con una excusa pulida sobre la iliquidez de mis inversiones a corto plazo, usando una jerga financiera que sabía que no entendería pero que no se atrevería a cuestionar. Pude sentir su frustración impotente a través del teléfono. Estaban empezando a sentir la soga apretarse, sin saber que era yo quien la sostenía. La noche antes de la boda, la noche de mi partida, me senté en el suelo de mi salón vacío. La única luz provenía de la ciudad que se extendía bajo mis pies, un mar de diamantes indiferentes. Abrí una botella de tequila reserva de la familia, uno que había estado guardando para una ocasión especial, como la firma de un gran contrato o el día de mi propia boda. Supongo que esta lo era. Una celebración de divorcio. Un brindis por la mujer que fui y por la que estaba a punto de convertirme. Luego, abrí mi laptop por última vez en suelo mexicano. Accedí a mi cuenta de correo electrónico encriptada y redacté mi mensaje final. No era una carta de despedida llena de angustia. Era una factura. Era una declaración de guerra. Para Arturo Moretti, Regina Moretti, Leonardo Moretti. Asunto, su regalo de bodas. He enviado su regalo, como prometí. He desaparecido de sus vidas. Espero que sea lo suficientemente grande como para cubrir los secretos que tan desesperadamente intentan enterrar. Adjunto un estado de cuenta final del fondo familiar para sus registros. Verán que he retirado mis contribuciones y las ganancias generadas por ellas. Lo que queda es suyo. Adminístrenlo con sabiduría. Buena suerte. La necesitarán. Lo envié. Apagué la computadora. Terminé mi tequila. Horas después, en la quietud de la sala de espera de primera clase del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, observé el ir y venir de los viajeros. Familias riendo, parejas tomadas de la mano, empresarios corriendo a sus puertas de embarque. Nadie sabía que estaba allí. Nadie sabía a dónde iba. Era un fantasma, navegando anónimamente hacia una nueva existencia. Cuando anunciaron mi vuelo a Madrid, caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Cuando el avión despegó, rompiendo los lazos con la tierra, me permití mirar por la ventana. Las luces de la ciudad eran un tapiz brillante,
una galaxia de vidas e historias. En una de esas luces, mi familia se preparaba para su gran triunfo, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos. No sentí odio. No sentí tristeza. Solo sentí un vacío inmenso, el espacio limpio y estéril que queda cuando un cirujano estirpa un tumor maligno. Me recliné en mi asiento, el rugido de los motores una canción de cuna para mi nueva vida. Y mientras el avión se inclinaba hacia el este, hacia el amanecer en un continente diferente, una sola lágrima rodó por mi mejilla. No era una lágrima de dolor por lo que había perdido. Era una lágrima de bautismo por la mujer que acababa de nacer. El juego había comenzado. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La hacienda de los Morales era un escenario sacado de una novela, un monumento al poder y la riqueza del México colonial. Arcos de piedra centenarios cubiertos de bugambillas, jardines impecables donde los pavos reales se paseaban con indiferencia aristocrática, y un ejército de meseros que se deslizaban entre los invitados con bandejas de champaña y canapés. Era la encarnación del lujo, el lienzo perfecto para la obra maestra de mis padres, la unión de la familia Moretti con la dinastía de la Vega. Y ellos eran los artistas principales, los anfitriones radiantes. Mi padre, Arturo, con su traje hecho a medida, reía con un grupo de políticos, su mano siempre en el hombro de alguien importante, su voz resonando con una confianza que yo sabía que era prestada. Mi madre, Regina, envuelta en seda y diamantes, flotaba de grupo en grupo, su voz un murmullo de halagos y modestia fingida, asegurándose de que todos supieran el costo del vestido de la novia y la exclusividad del vino. Parecían una pareja real, presidiendo la culminación de toda una vida de aspiraciones sociales. Mi hermano, Leonardo, era el príncipe heredero, el centro de este universo manufacturado. A su lado, Isidora de la Vega, hermosa y radiante en su vestido de novia, parecía más un trofeo que una esposa, un símbolo de su conquista. Leonardo estaba en su elemento. Besaba manos, abrazaba espaldas, su risa resonando un poco más fuerte de lo necesario para asegurarse de que todos lo notaran. Había sobrevivido. Había ganado. Podía verlo en la forma en que sostenía su copa, en la forma en que miraba a su nuevo suegro, Ricardo de la Vega, con una mezcla de adulación y triunfo. El señor de la Vega era el verdadero rey en este tablero, un sol silencioso alrededor del cual todos los demás planetas giraban. Un hombre de unos 60 años, con el pelo plateado y una quietud que imponía más que cualquier grito. Observaba todo desde su mesa principal con una mirada penetrante, la mirada de un tiburón que conoce cada corriente de su océano. Evaluaba, calculaba. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos no sonreían y eran escáneres, registrando el valor de cada persona en la sala. Él era el premio, y mi familia, los desesperados concursantes que creían, en su ciega arrogancia, haber ganado la partida. Vi todo esto, no con mis propios ojos, por supuesto, sino a través de una red de información que había establecido. Mi principal fuente era un fotógrafo de eventos de alto nivel que también trabajaba como investigador privado, un hombre que yo había contratado. Sus pequeñas cámaras ocultas, disfrazadas de gemelos y botones de camisa, y sus mensajes de texto concisos me transmitían una imagen en tiempo real de la farsa. El ambiente es de celebración total, me escribió. Nadie sospecha nada. Moretti padre acaba de cerrar un trato de golf con un senador basándose en su futura conexión con usted. Leí el mensaje en la terraza de mi nuevo apartamento en el barrio de Salamanca, en Madrid, a más de 7.000 kilómetros de distancia. El sol de la tarde bañaba la ciudad en una luz dorada. Sorbí mi copa de vino albariño y sonreí. El acto final de una tragedia siempre comienza con una escena de falsa felicidad, con la orquesta tocando mientras el barco se hunde. En la hacienda, la fiesta alcanzó su clímax. Los discursos fueron pronunciados. Mi padre lloró lágrimas de cocodrilo al hablar de su maravilloso y trabajador hijo. Leonardo prometió amor eterno a Isidora, sus palabras tan huecas como su empresa. Cortaron el pastel, un monumento de azúcar de 8 pisos que probablemente costó más que el salario anual de una persona promedio.
Están bailando el vals, me informó mi contacto, junto con una foto borrosa de la pareja girando bajo un candelabro de cristal. Todos parecen felices. El señor de la Vega está aplaudiendo. Miré el reloj de mi teléfono. 9:44 de la noche, hora de México. El momento se acercaba. Mi familia estaba en la cima del mundo. Habían sacrificado a su hija en el altar de la ambición y habían sido recompensados con la gloria. Estaban seguros. Estaban intocables. Se habían olvidado de mí por completo. Y ese, precisamente ese, fue su error fatal. Porque mientras ellos bailaban en su burbuja de mentiras, la justicia ya había cruzado el océano, había pasado la aduana y estaba llamando a su puerta. A las 9:45 de la noche en punto, la hora que yo había programado en mi calendario como la caída de la casa Moretti, la sinfonía de la destrucción comenzó. No lo hizo con un estruendo, sino con una serie de vibraciones silenciosas y notificaciones electrónicas. La primera oleada fue digital, un ataque invisible y devastador. En los bolsillos de los trajes de Arturo y Regina, sus teléfonos vibraron simultáneamente. Era una notificación de su aplicación bancaria de élite, una alerta que nunca antes habían visto, actividad inusual detectada en su cuenta de inversión. Se recomienda verificación inmediata. Confundidos, pensando que era un simple error del sistema, abrieron la aplicación con una sonrisa de indulgencia. La pantalla que los recibió fue su primer vistazo al abismo. El saldo, que debería haber mostrado 8 cifras, ahora mostraba solo 7, una fracción insignificante de lo que había sido. El eco de una fortuna. El 90% de su patrimonio se había evaporado. Se miraron el uno al otro por encima de las cabezas de los invitados, el pánico floreciendo en sus ojos como una mancha de tinta, sus sonrisas congeladas en sus rostros. La segunda oleada fue física, y fue una obra maestra de precisión teatral. Mientras la pareja de recién casados seguía en la pista de baile, recibiendo los aplausos de los invitados, un hombre impecablemente vestido con un traje oscuro y guantes blancos de cuero entró en el salón. No era un invitado. Se movía con la autoridad silenciosa y el propósito de alguien que no pertenece a la fiesta, pero que tiene todo el derecho de estar allí. Ignoró a los meseros y a los invitados curiosos, y se dirigió directamente a la mesa principal, hacia el epicentro del poder, Ricardo de la Vega. Señor de la Vega, dijo el hombre, su voz clara y profesional, lo suficientemente alta para que todos en la mesa la oyeran por encima de la música. Disculpe la interrupción. Tengo un paquete de entrega legal urgente para usted, de parte del Bufete Internacional de Abogados, Garrigues y Sterling. Toda la conversación en la mesa se detuvo. El hombre presentó una elegante caja de cuero negro con el logo del prestigioso bufete grabado en plata. La colocó sobre la mesa frente al señor de la Vega. Se requiere su firma. Con una expresión de curiosidad irritada, el señor de la Vega firmó en la tableta digital que el mensajero le ofrecía. El hombre hizo una breve reverencia y se retiró con la misma eficiencia silenciosa con la que había llegado, desapareciendo entre la multitud. Con todas las miradas puestas en él, el señor de la Vega abrió la caja. Dentro no había una botella de vino caro ni puros cubanos. Había un único documento, encuadernado profesionalmente en cuero azul oscuro. En la portada, en letras doradas, se leía, Informe confidencial de diligencia de vida financiera, Leonardo Moretti y Asociados. Empezó a leer. Vi, a través de la cámara oculta de mi contacto, la transformación facial en tiempo real. Su ceño se frunció. Su mandíbula se tensó. Pasó las primeras páginas, sus ojos moviéndose rápidamente, absorbiendo los gráficos, las tablas de flujo de caja, las copias de transferencias bancarias, la anatomía completa y detallada del fraude de mi hermano. La máscara de cortesía social se resquebrajó, revelando el rostro frío y furioso de un depredador que se da cuenta de que ha sido engañado, de que han intentado mancillar su territorio. Fue entonces cuando la tercera y última oleada golpeó, la más sutil, quizás, la más devastadora de todas. Mientras el señor de la Vega estaba absorto en su lectura, un viejo amigo de la familia, un industrial rico y poderoso, se acercó a la mesa y le dio una palmada en la espalda a mi tío Bruno. Bruno. Qué gusto verte. Oye,
¿Dónde está tu sobrina, la genio de las finanzas? Quería presentarle a mi hijo, que acaba de volver de Stanford. Pero no la veo por ninguna parte. Mi tío Bruno, el actor consumado, el único aliado en mi tablero de ajedrez, suspiró con una tristeza perfectamente calibrada. Ah, es una historia muy triste, mi amigo, dijo, su voz lo suficientemente alta para que la mesa entera la oyera, incluyendo a un Arturo y una Regina que ahora miraban la escena con un terror creciente. Mi hermano y mi cuñada sintieron que su presencia, su carrera tan moderna y exitosa en un campo que no entienden, sería una vergüenza para la familia de la Vega. Le pidieron que no viniera. De hecho, le dijeron que su ausencia sería el mejor regalo que podría dar. Hizo una pausa, sacudiendo la cabeza con una decepción paternal. Es increíble cómo a veces no reconocemos el verdadero tesoro que tenemos, hasta que lo tiramos a la basura con nuestras propias manos por miedo y por orgullo. El silencio que siguió fue absoluto, un agujero negro que absorbió el sonido de la música y las conversaciones. Cada palabra había sido un misil guiado por láser, impactando directamente en el corazón de la reputación de mi familia. El señor de la Vega levantó la vista del informe. Su rostro era una máscara de hielo. No miró a mi padre. Miró a mi hermano, que se había acercado a la mesa, sonriendo estúpidamente, ajeno a la catástrofe que se desarrollaba. Luego, su mirada se posó en su hija, Isidora. Lentamente, cerró el informe con un golpe seco y definitivo. Se puso de pie. No gritó. No hizo una escena. Su control era aterrador, la calma de un volcán a punto de entrar en erupción. Isidora, dijo, su voz tranquila pero resonando con una autoridad final e inquebrantable. Nos vamos. Ahora. Se dio la vuelta y, sin una segunda mirada a mis padres o a mi hermano, comenzó a caminar hacia la salida. Sus hijos, sus hermanos, sus esposas, toda la dinastía de la Vega, se levantaron como uno solo y lo siguieron en un silencio sepulcral, una procesión fúnebre abandonando una casa apestada. La música se detuvo bruscamente. Los invitados se quedaron congelados, sintiendo el cambio sísmico de poder. Isidora, con el rostro lleno de confusión y lágrimas, miró a Leonardo y luego a su padre que se alejaba. Y eligió. Con un sollozo, corrió tras su familia, dejando a mi hermano solo en medio de la pista de baile. Arturo se derrumbó en su silla, su rostro gris, el color de la ceniza. Regina soltó un pequeño grito ahogado y se desmayó, cayendo sobre la mesa. ¿Y Leonardo? Leonardo se quedó allí, de pie en medio de las ruinas de su perfecta boda, finalmente expuesto ante cientos de personas por lo que era, un fraude. El telón de terciopelo había caído, y el escenario estaba en llamas. La caída fue brutal, rápida y, sobre todo, pública. La retirada de la familia de la Vega no fue solo un desaire social, fue una ejecución. Al día siguiente, los abogados de Ricardo de la Vega no solo anularon el matrimonio por fraude, sino que, utilizando el impecable y detallado informe que yo había proporcionado, presentaron una denuncia penal formal contra Leonardo por desfalco y fraude corporativo. Leonardo fue arrestado 2 días después en el aeropuerto, intentando huir del país con una maleta llena de dinero en efectivo. La noticia fue un escándalo silencioso en los círculos de élite, susurrado en clubes de golf y cenas benéficas. La familia Moretti se convirtió en paria de la noche a la mañana. Los amigos de toda la vida dejaron de contestar las llamadas. Las invitaciones a eventos sociales se detuvieron por completo. El imperio de apariencias que mis padres habían pasado toda una vida construyendo se derrumbó en cuestión de horas, como un castillo de naipes en un huracán. La ruina financiera fue igual de devastadora. Sin mi gestión, los pocos activos que les quedaban, invertidos en fondos conservadores y de bajo rendimiento, se estancaron. El negocio de importaciones de mi padre perdió a sus clientes más importantes, todos conectados de alguna manera con los de la Vega o asustados por la mancha tóxica del apellido Moretti. Se vieron obligados a vender la casa de Coyoacán, el santuario de su orgullo, y mudarse a un apartamento mucho más pequeño y modesto en una colonia menos prestigiosa. Mi tío Bruno me mantuvo informado a través de correos electrónicos encriptados. Me contó que mi padre, Arturo, se había convertido en un hombre roto, un fantasma de su antiguo yo,
consumido por la vergüenza y un arrepentimiento silencioso y amargo. Pasaba los días en silencio, mirando por la ventana, un rey exiliado en un reino de 2 habitaciones. Mi madre, Regina, eligió un camino diferente, uno mucho más oscuro. Se negó a aceptar la realidad. Se refugió en la negación, construyendo una narrativa alternativa en la que yo era la villana absoluta. Según su versión, yo era una hija diabólica y celosa que, manipulada por un novio misterioso y extranjero, que no existía, había conspirado para destruir a mi inocente hermano y a mi maravillosa familia. Contaba esta historia a cualquiera que quisiera escuchar, una Penélope tejiendo un sudario de mentiras. Su delirio alcanzó un punto álgido un mes después del desastre. Viajó hasta mi antiguo edificio de oficinas en la Ciudad de México y montó una escena en el vestíbulo, gritando mi nombre, acusándome de brujería y de haberle robado el alma a su hijo. La seguridad tuvo que escoltarla fuera del edificio. El incidente fue captado por las cámaras de seguridad. Mi tío Bruno, siempre mi protector, obtuvo una copia del video. No para humillarla, sino para usarlo como un arma de disuasión. Se reunió con ella, le mostró la grabación y le dio un ultimátum: si alguna vez intentaba contactarme o difamarme de nuevo, se aseguraría de que el video llegara a manos de los pocos amigos que le quedaban y, quizás, a la prensa. Ella, finalmente, derrotada, se retiró a su mundo de fantasía y amargura, un castillo de rencor del que nunca más saldría. Mientras su mundo se convertía en cenizas, el mío florecía. Madrid me había acogido con los brazos abiertos. Mi trabajo me desafiaba, mis nuevos amigos me valoraban por mi ingenio y mi lealtad, no por mi apellido o mis conexiones. Empecé a salir con un arquitecto llamado Mateo, un hombre tranquilo y brillante que amaba mis complejidades y nunca me pidió que fuera menos de lo que era. Por primera vez en mi vida, respiraba aire puro, libre del miasma tóxico de las expectativas familiares, del juicio constante, de la competencia silenciosa. La mujer que había huido de México estaba siendo reemplazada día a día por alguien más fuerte, más tranquila, más entera. Estaba sanando. Pasó 1 año y medio. Mi vida en Madrid se había solidificado de formas que nunca hubiera imaginado. Mi pequeña consultoría financiera, que empecé en la mesa de mi cocina, se estaba convirtiendo en una empresa boutique respetada en toda Europa, especializada en inversiones de tecnología emergente. Había encontrado no solo el éxito, sino también una paz profunda y duradera. Una tarde, mientras revisaba mi agenda, mi asistente me informó de una solicitud de videollamada. «Es urgente», me dijo. «El remitente es Arturo Moretti». Dudé durante un día entero. Parte de mí quería ignorarlo, borrarlo, seguir adelante como si nunca hubieran existido. Pero otra parte, la mujer que había luchado tanto por su verdad, sabía que este era el capítulo final que necesitaba cerrar para que el libro pudiera guardarse en el estante para siempre. Acepté la llamada. En mi pantalla de alta definición aparecieron los rostros de mis padres. Estaban en un salón pequeño y oscuro que no reconocí. El tiempo y la desgracia los habían devastado. Mi padre parecía haber envejecido 20 años, su postura antes erguida ahora estaba encorvada por el peso de la derrota. Mi madre era una sombra, sus ojos vacíos y llenos de un resentimiento que había consumido cualquier otra emoción. No hubo saludos, ni formalidades. Mi padre fue directamente al grano, su voz temblorosa, despojada de toda su antigua arrogancia. Leonardo, su juicio es en 2 meses. Los abogados dicen que probablemente lo condenen. Años, Ximena. Años en la cárcel. Mi madre empezó a sollozar, un sonido agudo y practicado, un arma que había usado contra mí toda mi vida. «Es tu hermano», gimió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tu única sangre. ¿Cómo puedes vivir contigo misma, sabiendo que estás sufriendo así por tu culpa? Tienes tanto dinero. Podrías ayudar. Podrías contratar a los mejores abogados de México. Podrías arreglarlo». Escuché en silencio, mi corazón latiendo con un ritmo tranquilo y constante. En otro tiempo, sus lágrimas me habrían destrozado. Sus palabras me habrían llenado de una culpa paralizante. Pero esa Ximena ya no existía. El pánico, la culpa,
el dolor, todo eso había sido cauterizado. Solo quedaba una claridad cristalina, fría y pura. Les di muchas oportunidades, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable, la voz de una mujer que conoce su propio valor. Le di a Leo innumerables oportunidades de ser honesto. Le di a toda la familia muchas oportunidades de hacer lo correcto. Pero eligieron la mentira. Eligieron el crimen. Eligieron sacrificarme para salvarlo. Él es tu hermano, gritó mi madre, su voz rompiéndose. Y ustedes son mis padres, respondí, mirándolos directamente a través de la cámara. Y me pidieron que desapareciera. Me pidieron el regalo de mi ausencia. Y yo, como la buena hija que siempre intenté ser, se los di. Ahora, tienen que vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. Yo no puedo arreglar esto. Y aunque pudiera, no lo haría. Les deseo suerte. Terminé la llamada. Y con ese clic, el último hilo invisible y venenoso que me ataba a mi pasado se rompió. No sentí alegría, ni triunfo. Solo una profunda y vasta serenidad. Unas semanas después, mi asistente anunció una cita inesperada. Un señor Ricardo de la Vega insiste en verla. Dice que es un asunto de inversión de alto nivel y que viajará a Madrid exclusivamente para reunirse con usted. Nos reunimos en el bar de un hotel de lujo con vistas panorámicas a todo Madrid. Era mayor, pero su energía era formidable, la de un depredador en la cima de la cadena alimenticia. No hubo rodeos. Señorita Moretti, dijo, su voz un murmullo grave. He seguido su carrera desde la distancia. Lo que hizo en la boda de mi hija fue despiadado. Calculado. Brillante. Destruyó a su familia para salvar la mía de un fraude. Eso, en mi mundo, no es una traición. Es una demostración de fuerza y de principios. Me ofreció un puro de una caja de plata, que rechacé con una sonrisa. En los negocios, continuó, encendiendo su propio puro, no creo en los lazos de sangre. Creo en los resultados. Y usted, señorita, obtiene resultados. Mi conglomerado está buscando expandirse agresivamente al sector tecnológico y de fintech en Europa. Pero no invertimos en ideas. Invertimos en genios. Y usted es una genio. Me ofreció una sociedad. La oportunidad de dirigir un nuevo fondo de inversión global, con el respaldo de todo su imperio financiero. Una oferta que me colocaría en la estratosfera del mundo financiero. Miré al hombre que una vez me consideró indigna de asistir a la boda de su hija, un simple peón que podía ser descartado. Ahora me ofrecía un asiento en la cabecera de su mesa, no como un miembro de la familia, sino como una igual. Como una reina. Estreché su mano firme. Acepto, señor de la Vega. Será un placer hacer negocios con usted. Esa noche, de pie en el balcón de mi apartamento, con Mateo a mi lado, mirando las luces de Madrid, pensé en la ironía suprema de todo. Mis padres me habían pedido que desapareciera. Y al hacerlo, nunca había sido más visible, nunca había sido más poderosa. Dicen que el perdón te libera. Pero yo he descubierto que, a veces, la justicia es la única verdadera liberación. Siempre es necesario perdonar, o a veces, trazar una línea, construir un muro y alejarte es el acto más profundo de amor propio que existe. ¿Ustedes qué piensan? Gracias por escuchar. Si mi historia te ha conmovido, dale a me gusta, compártela y suscríbete para escuchar más relatos de fuerza.